YouTube y síguenos en Spotify. Radio U Central 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 FM presenta Género en Disputa. Un espacio de conversación para pensar y repensar el género y la diversidad, donde los roles y estereotipos de las personas son cuestionados. Conducen la socióloga Ángela Morales, la asistente social Verónica Negme y la psicóloga Aranza Riquelme. Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien en esta mañana un poco helada en Santiago y les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Género en Disputa. Saludar a Millaray y a Verónica, ¿cómo están? Hola, buen día. Hola, yo estoy muy contenta porque estamos todas. Sí, nos pudimos reunir. Como cada viernes estamos con toda la energía para acompañar esta mañana a todas las personas que nos escuchan en una buena conversación y reflexiones que tenemos preparadas para hoy. Hoy queremos partir el mes de julio abordando un tema relevante, creemos nosotros, para nuestro Chile de hoy y para el resto de la sociedad, que tiene que ver con las implicaciones de cómo envejecemos hoy, ¿no? Y con ello cuestionarnos la calidad de vida que tienen las personas mayores desde el punto de vista de la salud mental y las desigualdades que se observan en este espacio relacional, ¿no? Por ello hemos invitado a una experta en estos temas. Ella es Jimena Puig, psicogerontóloga, coordinadora del programa de psicogerontología de la red UC Christus, docente de pre y posgrado de distintas casas de estudio. Así que le damos la bienvenida a Jimena. Para nosotros es un placer conectarnos contigo y te damos la más bienvenida y las gracias por aceptar compartir tu experiencia y mirada en este programa. Hola, Jimena. Hola chiquillas, qué bueno que se haya generado este espacio de conversación tan necesario. Te damos las gracias nuevamente. Sí, te damos las gracias nuevamente para compartir esta mañana. Estamos estamos conectadas con Jimena a la distancia. Y para comenzar y sin más rodeos, quisiera preguntarte de inmediato, Jimena, ¿de qué hablamos cuando hablamos de envejecer? Una gran pregunta, ¿no? Primero decir que el envejecimiento es un proceso y la verdad es que es un proceso que nos acompaña desde siempre. No es que envejezcamos o aparezca la vejez a los 60 años cuando está la edad legal de jubilación para las mujeres, ¿sí? Es un proceso que es bastante heterogéneo, es bien diverso, porque mientras más años van pasando, más diversos cursos de vida existen, ¿sí? Y efectivamente además hay un proceso que tiene que ver con un declive físico, en donde se van presentando ciertas dificultades por los años que van pasando, ¿sí? Deficiencias perceptuales, empiezan a aparecer dificultades en la visión, problemas en la audición, las arrugas, las canas, ¿cierto? Ahora, en general, se asocia la vejez con enfermedad y no es una relación directamente causal, ¿sí? Muchas personas mayores que están en muy buenas condiciones de salud y que sean enfermedades crónicas no implica que aparezca sí o sí porque uno está envejeciendo, ¿sí? O que se presenten en gran parte de la población tampoco implica que venga sí o sí con el envejecimiento. Entonces hay como, para distinguir un par de cosas, como los problemas de memoria no vienen con la vejez, es un trastorno neurocognitivo, la presión arterial se presenta, pero no implica que todas las personas mayores tengan problemas de presión, ¿sí? Entonces yo ahí quizás primero ir pensando cuáles son todos estos prejuicios, estas asociaciones que tenemos. Vejez y enfermedad es como si fuera lo mismo,
¿sí? Y yo creo que son cosas totalmente distintas y que es importante ir presentándolas. Disculpa que te eso nos permite interrumpa. poder tener... Dime. Ahí tú estás Dime. dando un tema súper importante que respecto a como los estereotipos que uno tiene, así que tú estabas abordando respecto a que estar envejeciendo es sinónimo de estar enfermo o debilitado o sin ganas. Tal vez si nos pudieras contar cómo se diferencia eso también entre hombres y mujeres o de la diversidad sexual. Me parece como súper relevante ese prejuicio que uno tiene respecto a envejecer, ¿no? Yo partiría diciendo, quizás ahí como con datos que nos ayudan siempre, ¿no? Una de las últimas encuestas de dependencia muestra que nuestras personas mayores en Chile, el 80% son autónomos, ¿sí? Y solo un 20% de la población presenta algún nivel de dependencia. Eso desmitifica rápidamente que la mayoría de las personas mayores son dependientes, ¿sí? Y el porcentaje de trastornos neurocognitivos tampoco es tan alto, no se presenta en todo, recién después de los 80 años aumenta un 10, un 15% de la población. Y en términos de género, es súper interesante pensarlo, porque tenemos en este momento generaciones que están envejeciendo, que vienen de roles muy tradicionales respecto a lo que es ser mujer y ser hombre, ¿sí? Y eso implica que la clínica o el abordaje respecto a nuestras personas mayores en esta generación va a ser súper distinto a lo que va a ser en las generaciones actuales, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Como rol tradicional de la mujer dueña de casa, estoy haciendo generalizaciones porque hay mucha diversidad, pero para poder hacerlo más ejemplificado, que se van los hijos y una de las temáticas que aparece es qué hacer respecto de su proyecto de vida cuando ya no está cuidando a sus hijos. Y aparece el cuidado de los nietos, por ejemplo. O hombres que se afectan mucho porque están habituados a que su rol masculino está asociado al ser proveedor. Entonces, ¿qué pasa con estos hombres que dejan de trabajar? El proceso de jubilación puede ser muy difícil y pueden aparecer mucha sintomatología depresiva en esos escenarios. Ahora, la tristeza no es algo esperable en la vejez, ¿sí? Cuando una persona mayor está muy triste, llora mucho, tiene problemas de sueño, está muy irritable, eso son temáticas que hay que consultar a un profesional de salud mental. Y la depresión en personas mayores además tiene en algunos casos algunas diferencias, aparecen más en el cuerpo, aparecen más dolores, a veces más desde la irritabilidad. Y en términos de eso también aparece otro espacio que es todas estas personas mayores que pertenecen a la comunidad de la LGBTQ+, que son hombres y mujeres que tuvieron una historia muy difícil para poder transitar y reconocer y poder vivir en tranquilidad su orientación sexual, ¿sí? Que es súper distinto a las poblaciones que están ahora. Entonces, en la vejez uno pudiera pensar que el género es un gran tema, porque uno tiene que poder abordar el envejecimiento de hombres de una manera distinta al envejecimiento de las mujeres. Hay que abordar de manera distinta las personas que tienen diversidad sexual. Y además, diría yo, que además el envejecimiento está feminizado. O sea, respecto a nuestra población mayor en el país, el mayor porcentaje son mujeres, y son mujeres mayores que cuidan a personas mayores, ¿sí? Entonces, en términos de rol de género, en esta generación lo que se da es que se reedita un rol sumamente asociado a lo femenino, que es el cuidado. Entonces tenemos mujeres mayores cuidando a sus padres, a sus tíos, a sus maridos y además a sus nietos, ¿sí? Y por otro lado, se genera, si uno lo piensa en la clínica también, ¿no? Como un choque entre las visiones generacionales de terapeutas más jóvenes y las personas mayores. O sea, hay ciertas concepciones que son distintas, que también es interesante pensarlo, ¿no? Como cómo se acercan las concepciones de género
entre los jóvenes y las personas mayores. No sé si queda más o menos claro ahí, porque lo otro era como ir pasando a la sexualidad, pero si tienen alguna pregunta. Sí, yo te quería preguntar, hola Jimena, gracias por estar conectada el día de hoy con Hola. nosotras. Bueno, efectivamente un poco lo que tú mencionabas, que la vejez muchas veces está percibida como una situación angustiosa, ¿no es cierto?, de enfermedad, estereotipada por el anciano o anciana enferma, inválido, que no puede, ¿no es cierto?, gestionarse o autogestionarse, cuando efectivamente tú mencionas también que el proceso efectivamente de jubilación no es fácil, porque después de que tú tienes un ritmo de vida ocupado o con varias, ¿no es cierto?, actividades, de un momento a otro se genera este tema de que jubilas, como decías tú bien, y finalmente como que ya se tiende a pensar que esa persona no sirve. Sí. Entonces desde O sea, ahí yo en el creo fondo, que ahí, como para ir poniendo... no, y desde ahí ahí, como preguntarte un poco, desde tu experiencia, ¿cómo visualizas tú en el fondo y qué podemos hacer nosotros, ¿no es cierto?, como familias, en el sentido de acompañar, pero también orientar y educar también a la población, ¿no es cierto?, con respecto a este estereotipo. Bueno, yo creo que esto, cuando plantean los prejuicios, los estereotipos, el nombre está en el edadismo, ¿no? Los viejismos, que finalmente los prejuicios atraviesan a todos, a las personas mayores, a los profesionales, a los familiares, a las instituciones, en una sociedad que tampoco funciona muy inclusivamente, ¿no? Entonces yo primero creo que una de las cosas que hay que hacer es preguntarse respecto a cuáles son estas concepciones de envejecimiento que tenemos, ¿sí? Porque las instituciones no están hechas para personas con movilidad reducida, con dificultades visuales, ¿sí?, con dificultades auditivas. Cada vez se están ajustando más, digamos, pero eso es un tema pendiente en términos de que las personas que tengan alguna complejidad para moverse puedan seguir estando insertas. Y ahí planteo, como ya voy a hablar de la jubilación, por ejemplo, hay personas mayores que los operan de la cadera y vienen en departamentos sin ascensor y no tienen cómo bajar, o se les cuesta mucho. Entonces tienen que requerir a otra persona. O sea, hay cosas que atraviesan como la construcción social, que yo creo que habría que preguntarse. Y respecto a la jubilación, yo creo que es un gran tema. Por un lado aparece el tema económico, las pensiones. Las pensiones son altamente diversas, pero la mayoría de la población tiene pensiones bajas y eso se hace difícil por varias posturas. Muchas personas mayores gastan más plata en temas médicos, eso sucede, pero además de eso viene la diferencia respecto de con cuánto vivía, cuánto ganaba mientras trabajaba formalmente, ¿sí? Y la jubilación siempre es menor. Entonces ahí viene un proceso de ajuste respecto a los gastos. Ese es un punto que hay que pensar, y yo creo que como sociedad, como hijos, como personas, además yo tengo 44, yo tengo que empezar a pensarlo, ¿sí? Hay que anticipar estos procesos, porque la sensación a veces es que las pilló la jubilación, ¿sí? Como de repente jubilé. Eso es un gran tema en sí mismo, ¿sí? ¿Qué hacemos con las pensiones? Pero en este minuto, pensé que la expectativa de vida está llegando a 85 años promedio de las mujeres, y una mujer se jubila a los 65, son 20 años más. Entonces, la pregunta no es solo económica, sino qué hacemos en esos 20 años, cómo nos reorganizamos como personas y como círculo familiar y social, para que estas mujeres y estas personas que están envejeciendo tengan una buena calidad de vida. Y la calidad de vida no solo pasa por una buena salud, sino que también por estar insertos socialmente y por tener un bienestar subjetivo. Jimena, perdón. Al tiro. Y a nivel social, la verdad es que las personas mayores en general no se sienten muy incluidas, ¿no? O sea, como jubilan y dejan de ser útiles. Y eso no es un tema solo de ellos, sino que es de la familia y de la sociedad. Y además se les empieza a tratar así como, pucha, pobrecito, ya tiene 70, entonces no puede hacer esto. Y más bien es, ¿qué es lo que puede? Efectivamente requiere apoyo, ¿qué apoyo
porque puede tener 70 y requerir mucho apoyo, y puede tener 80 y ser sumamente autónomo, ¿sí? Entonces yo creo que hay que ir desagregando un poco ahí la edad respecto de las necesidades de apoyo, compañía y cuidado que puedan tener las personas mayores. Jimena, por acá, Millaray, me gustaría saber un poco acerca de hablaste un poco de la concepción. Me gustaría saber si crees que los estándares de belleza afectan la percepción de los jóvenes a entender la vejez. O sea, yo creo que los estándares de belleza atraviesan todas las generaciones. Yo lo puedo poner como un ejemplo. Tengo muchas pacientes que están habituadas y acostumbradas a teñirse el pelo, porque las canas es algo feo, ¿sí? Es algo feo, es algo que implica que está el pelo desordenado, que uno se ve mal. O sea, uno tuviera que pensar ahí cuál es la concepción de belleza en esa generación. Entonces yo tengo canas, varias ahora, y me dicen, ¿pero cuándo se va a teñir el pelo? Yo no me lo voy a teñir. ¿Sí? Entonces, claro, uno lo ve y uno ve los estándares de belleza y los estándares de funcionamiento, ¿sí? Las personas jóvenes están acostumbradas y funcionan en un ritmo donde la mayoría no requiere ciertas adaptaciones, ¿sí? Y está supravalorado la juventud, el no tener arrugas, el no tener canas, ¿sí? Claro. Y yo creo que es algo que habría que pensarse. ¿Por qué? Porque esa concepción atraviesa otras dimensiones, ¿no? ¿Qué pasa en la sexualidad? Tanto en los hombres como en las mujeres. Quizás uno pudiera pensar que quizás pasa más en las mujeres con este cuerpo envejecido, ¿sí? Jimena, te preguntaba... ¿Soy deseable? Sí, te preguntaba esto también porque en TikTok, por ejemplo, en redes sociales, está muy de moda un filtro donde una persona se ve envejecida. Y me llamaba mucho la atención cómo habían, bueno, voy a hablar de mujeres, pero en este caso habían dos tipos de posiciones. Había unas mujeres que como que tomaban este envejecimiento y lo abrazaban y como que se sentían orgullosas de cómo se verían en los próximos años, pero también habían otro tipo de mujeres que entendían esta vejez como algo negativo, como qué tipo de fillers se tenía que poner esta mujer, que tenía que usar más protector solar, por ejemplo. Y me llamó mucho la atención también cómo se entiende la vejez a través de las redes sociales, de estos estándares. O sea, yo creo que estamos, bueno, a nivel nacional, a nivel latinoamericano hay harto más movimientos, pero a nivel nacional yo creo que está recién partiendo, ¿sí? Y hay ciertas concepciones de belleza y de cuidado que hay que ir tensionando. O sea, está apareciendo como algo muy revolucionario en términos de belleza. Las mujeres en Hollywood que están envejeciendo con el pelo canoso y con arrugas, ¿sí? Y ha aparecido como un tema, como un movimiento. ¿Sí? Las mujeres que están 60, 70 años, ¿sí? ¿Cómo se llama esta actriz de Sex and the City? ¿Sí? Sara Jessica. Sara Jessica Parker. Ella, gracias. Que mencionaba en algún momento cómo la presionaban respecto de las arrugas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y yo creo que eso hay que amplificarlo en todas las generaciones, de invisibilizar y ocultar la vejez. Y yo creo que tiene que ver con varias cosas, pero también implica que en la vejez se pueden hacer cosas muy bonitas, hay envejecimientos muy bellos, ¿sí? Así como personas que están estudiando doctorado a los 90 años, personas que ahora aumentaron los niveles de los porcentajes de divorcio en estas generaciones. Entonces estamos teniendo personas mayores que se están divorciando a los 70, 80 años, ¿sí? Pero también habría que pensar qué pasa a nivel corporal, y eso es algo que uno lo escucha, ¿sí? Como me ven las arrugas y me tratan como pobrecita, ¿sí? Sí. O no soy deseable. Empiezan a pasar cosas con el cuerpo, porque también cuando uno va envejeciendo el cuerpo va cambiando, los tiempos a veces son más lentos. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas veces salían a los 20 años? Probablemente era viernes y sábado, y ahora si salen un día al fin de semana ya están cansadas. ¿Sí? O sea, eso pasa no cuando cumple 60, digamos, van pasando los años y las energías o los tiempos de recuperación van siendo distintos,
Entonces, ¿cómo vamos integrando esto también como parte de la vida? Porque la vejez efectivamente te salen arrugas. Van a haber situaciones que tienen que ver con un declive físico, ¿sí? Porque hemos ocupado la máquina corporal muchos años, ¿sí? Y algunos la han ocupado más cuidadosamente y otros menos cuidadosamente. Entonces la vejez también nos implica a ratos un proceso o un momento que nos lleva a mirar los límites. Cuando uno en la etapa adulta a veces no hace caso a esos límites, ¿sí? Cuando uno tiene 30, 35, puedes trabajar o puedes salir sin abrigarte y no te pasa nada, y después de cierta edad te cansas más, te enfermas, te resfrías, ¿sí? Entonces empieza a pasar algo en donde la psique a veces, como no, yo estoy de 30 y siempre se dice hay que mantener el espíritu joven, que puede tener una buena intencionalidad, pero uno es espíritu y cuerpo también. Entonces si yo no voy integrando lo que pasa en mi cuerpo, va a ir apareciendo un efecto emocional, y eso implica directamente la sexualidad, ¿sí? Como pensando en la psicoeducación, las personas mayores, y uno de los grandes prejuicios es como, no creo que una persona de 80 años tenga sexo, ¿sí? Y la verdad es que sí, uno puede tener una sexualidad e intimidad hasta cuando estime necesario, hasta cuando quiera, y se van ajustando las condiciones, mientras haya consentimiento, mientras haya deseo, ¿sí? Y lo que va pasando es que se va ajustando en términos de las condiciones. No sé si me explico. Absolutamente, Jimé. Y ahí me quedo dando vuelta, y que creo que tiene que ver con lo que estabas mencionando ahora último, cuando dices invisibilizamos a la vejez, ¿no? Y de alguna manera cuando uno invisibiliza algo no existe. Entonces cuando tú invisibilizas a la vejez, invisibilizas los cuerpos de estas personas y lo que pueden hacer, porque hablemos en positivo más que lo que uno deja de hacer, es lo que uno puede hacer. Dejas de tener sexualidad, dejas de tener actividad física al aire libre, por ejemplo, de ir a cumpleaños, dejas de ver eso que sí puedes hacer. Y en eso quería rescatar lo que tú decías, el rol que cumple la comunidad, la familia, y también me preguntaba por qué desigualdades o qué acceso tienen, porque hablábamos de las dificultades a raíz de las pensiones limitadas que existen, pero también del acceso a diferentes, no sé, estoy pensando en los consultorios o estos grupos de personas mayores en las municipalidades, si también reproducen lo que hemos estado hablando o invisibilizan, no sé. ¿Cómo es tu mirada respecto también al rol del Estado desde brindar estos servicios o tipo de acceso a las personas mayores? O sea, yo creo que a nivel de políticas públicas y de Estado, respecto a cuando yo partí en esta área hace más de 10 años, había muy poco y ahora hay muchísimo más. Entonces yo creo que hay que partir respecto de que hay harto más. Y ese harto más implica que, por ejemplo, todas las personas mayores de 60 que están en FONASA acceden a atención gratuita, ¿sí? En salud. En los consultorios está funcionando la evaluación funcional de la persona mayor, del adulto mayor, en donde tienen que hacer una evaluación integral del estado funcional de la persona, funcional y frágil, y fragilidad, que va más allá de la situación médica. Como de acuerdo a las políticas públicas que se instalaron en Senama, se han ido armando proyectos distintos. Hay muchas municipalidades donde hay juntas de vecinos, hay círculos sociales donde se realizan talleres de distinto tipo y favorecen el compartir o construir un espacio social. Y en términos como de servicios, el último tiempo lo que ha aumentado bastante son los programas para cuidadores de personas mayores o personas con demencia de algún tipo. Y encuentro que eso es increíble. Sí, porque eso no estaba y eso es una sobrecarga y es una situación país que viene muy pronto. Piensen que el 2050 van a ser el 30% de la población. Si sacamos el 30% y de eso un 20% tiene algún nivel de dependencia, es
un alto porcentaje de personas que van a requerir cuidados progresivos, ¿sí? Y en este minuto en el país los cuidados los hacen principalmente los familiares. Y sale caro en distintos niveles, en nivel económico, a nivel emocional. Las personas dejan de trabajar, es muy desgastante también. Y estos programas de apoyo al cuidador están apareciendo a nivel municipal, por Senama, por el Ministerio de Salud en distintos niveles. Entonces yo creo que hay hartas personas que han ido trabajando para visibilizar esto, pero nos queda mucho, y yo creo que nos queda mucho en varias líneas, en términos, bueno, yo soy clínica, entonces, en una parte que tenga que ver con acceso a salud mental y a salud a nivel poblacional, de profesionales especializados, seguimos siendo pocos en el área. Piensen que los geriatras pueden estar a nivel nacional, geriatras como titulados son 200, quizá un poquito más, si me equivoco, pero eso a nivel nacional. Claro. Son muy pocos. No alcanza a ver un geriatra por región. Jimena, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña pausa musical y vamos a retomar justo donde dejamos esta conversación. Así que vamos a la música. De vuelta con Género en Disputa, junto a Verónica Negme, Ángela Morales y Aranza Riquelme. Ya estamos de vuelta con estamos teniendo una conversación muy interesante con una especialista, Jimena Puig, psicogerontóloga. Estábamos conversando acerca de cómo es envejecer hoy, con qué desafíos nos encontramos, con qué brecha, etcétera, y justamente estábamos hablando de los avances en políticas públicas, el acceso a la salud, que ella nos estaba mencionando que, por ejemplo, las personas que tienen sistema FONASA tienen muchos programas que ahora están orientados, y nos está hablando de una evaluación también que tienen en los consultorios para las personas mayores, etcétera. Queremos preguntarte desde esa mirada, Jime, para retomar la conversación. El envejecimiento está atravesado por las desigualdades que ya habíamos estado conversando. Entonces, desde esa mirada, ya veíamos y rescatábamos el rol que tenemos la comunidad, la familia, el apoyo que tenemos, etcétera. Pero también cómo los pares ayudamos, me estoy poniendo en el rol de persona mayor. Estoy mayor, pero no tanto todavía. Pero estoy pensando en, no sé, en los círculos de amigos, amigas. ¿Qué rol tienen los pares también en tener una mejor calidad de vida, en insertarse, etcétera? O sea, yo creo que altamente relevante. ¿Sí? Y te lo pongo en el escenario que también es un desafío, porque uno de los indicadores de mayor riesgo en las personas mayores, que está aumentando mucho, es la soledad y el aislamiento. ¿Sí? Y la verdad que la soledad y el aislamiento es un indicador de riesgo para la salud física y emocional y cognitiva. Entonces, como país, como comunidad, como sociedad, tenemos que empezar a pensarnos cómo nos estamos relacionando con nuestros cercanos, no solo en la vejez, te diría, así como la vejez oficial, que le digo yo, ¿sí? Sobre los 60, sino que también antes. Uno tiene que poder ir construyendo relaciones. Los amigos son altamente importantes. ¿Por qué? Porque son las personas que te han acompañado en la vida, te conocen. Además pasan cosas similares, y hay algo que yo creo que ustedes son sociólogas, trabajadores sociales, psicólogas. Hay algo que pasa en el trabajo grupal que no tiene que ver con la comprensión de un profesional. Es súper distinto cuando yo logro que un par mío me comprende mucho mejor que lo que yo siento que me puede entender un profesional. Y eso tiene que ver con rescatar las relaciones sociales más de comunidad. Ahora es un gran desafío, porque va pasando que a las personas mayores se les mueren sus amigos, ¿sí? Se les mueren sus familiares. Entonces, además genera un desafío de cómo construyo nuevas relaciones sociales
con personas que no conozco a los 80 o 90 años. ¿Sí? Entonces, ¿cómo desde las universidades, desde la familia, vamos abriendo otros espacios en donde además estos espacios de encuentro social no solo sean de ir a hacer una actividad, sino que también sea un espacio de conversación, de reflexión? Tenemos personas mayores que han tenido unas vidas con mucha experiencia también, ¿sí? Entonces, yo creo que no solo son los pares, sino cómo nosotros empezamos como adultos, jóvenes, niños, empezamos a integrar mucho más como orgánicamente a las personas mayores que están bien relegadas, que eso es un discurso que uno escucha constantemente. Hace poco unos alumnos hicieron una intervención en residencia de personas que estaban son clase media, digamos, buenas residencias, y se sentían muy solos, ¿sí? Entonces, yo ahí me preguntaría qué pasa también en términos de cómo favorecemos la construcción de las relaciones en una conversación que no solo sea de enfermedad, porque por el otro lado me dicen, no, yo no voy a ir al taller porque siempre hablan de enfermedades, ¿sí? Entonces, ¿cómo como actores sociales empezamos a hablar de otras cosas, no solo la enfermedad que pasa, digamos que es necesario un espacio de contención y expresión, sino cómo empezamos a poder armar otras redes y otros contextos, de hablar de otras cosas, ¿sí? Uh-huh. Es súper necesario el silencio, la falta de voz a veces de las personas mayores. Yo creo que hay que potenciarlo. Hay una información y una experiencia que además habría que rescatar en varias personas. No todos son súper sabios, digamos. Tampoco es que todas las personas mayores son sabias, pero ¿cómo vamos integrando esto y valorando también las trayectorias y esas otras maneras de hacer? Uh-huh. Ahí, Jimé, en relación un poco a lo que tú hablabas, quería y reflexionar acerca de dos cosas. Uno es el tema de que efectivamente nosotros como familias, porque aquí hay muchas personas que nos escuchan, ¿no es cierto?, cómo abordar este tema, porque efectivamente nosotros no tenemos las herramientas. Tú hablabas un poco anteriormente del tema del cuidar a alguien. La mayoría de las personas adultas mayores son cuidadas, ¿no es cierto?, por familias. Y ahí yo creo que por un lado es bueno tener o buscar herramientas, ¿no es cierto?, que nos permitan saber cómo tratar a una persona mayor, digamos, y también reconocer, por ejemplo, sus logros, atender, ¿no es cierto?, visualizar y potenciar la autoestima, porque efectivamente no es fácil pasar por el proceso, ¿no es cierto?, de lo que tú hablabas hace un rato atrás de enfermedad, pero también de sentirse solo, como decías tú. El escuchar, por ejemplo, y respetar las decisiones que muchas veces toman, porque efectivamente muchas veces la familia toma decisiones por el adulto mayor, cuando efectivamente la persona se siente en condiciones de tomar sus propias decisiones. Entonces, por un lado está todo el tema de como familia, ¿no es cierto?, o cercanos, acompañamos al adulto mayor en el proceso que están viviendo y cómo nosotros desde el acompañamiento nos educamos, ¿no es cierto?, de cómo enfrentar ciertas situaciones que van pasando, que son inevitables, pero también reconocer las decisiones, que se sienten escuchados, ¿no es cierto?, permitir, ¿no es cierto?, en lo posible que esa persona interactúe, como decías tú, con sus pares, porque finalmente lo que hace eso es decir, no estoy solo en esto, es normal que me pase, ¿no es cierto?, esta situación, o es normal, ¿no es cierto?, no sé, que me sienta cansado, o que antes podía, por ejemplo, caminar 3 cuadras y ahora puedo caminar 1. Entonces es como también, en el fondo, el hecho de, como decías tú, interactuar con los pares y con personas que están viviendo la misma situación, también me genera una cierta tranquilidad. Entonces creo que ahí, lo que tú abordabas delante de todas las instancias que hoy día existen a nivel comunal o municipal, permiten también generar esta red de apoyo, efectivamente, y sentirse, ¿no es cierto?, validados, porque finalmente, claro, la mujer jubila a los 60, el hombre a los 65, ¿no es cierto?, sabemos que hoy día la expectativa de vida es mayor, que efectivamente Chile, ¿no es cierto?, cada vez está envejeciendo, o sea, la expectativa de vida es más larga, por lo tanto son 20 años, como decías tú, en donde la persona jubila, ¿y qué hace de su vida?
que después de que tenía una vida ocupada, de trabajo, que se sentía útil, finalmente tienes 20 años donde también te quieres sentir útil, te sientes bien, te sientes en condiciones, ¿no es cierto?, de poder seguir trabajando incluso y no te permiten trabajar. Entonces creo que ahí hay toda una temática también finalmente de cómo acompañamos y cómo escuchamos a nuestras personas o familiares para comprender cómo se sienten y qué les pasa. Tiene que ver con lo que decía la Jime de valoración de las trayectorias, ¿no? De visibilizar las necesidades, ¿no es cierto? Creo yo. Sí. O sea, yo por eso les planteaba un poco qué pasaba a nivel salud, ¿sí? Por eso como tan contenta respecto a los programas de cuidadores o respirar cuidador. Cuidar a personas mayores con algún tipo de enfermedad física o cognitiva, digamos, es un gran desafío. No es fácil. Y para eso es importante educarse. Para eso hay talleres, digamos, o sea, me refiero. Por ejemplo, nosotros en el programa, la terapeuta ocupacional psicoeduca a los familiares, ¿sí? Se han hecho talleres de psicoeducación, hay distintas fundaciones y organizaciones que hacen talleres para cuidadores en términos de psicoeducar y entregar información. Ahora en YouTube, no sé, el Hospital Digital, Gero de la Universidad de Chile, el adulto mayor del programa Senama. Ahora, en este minuto, uno puede acceder a mucha más información que antes. Información hay. Ahora, cuando uno cuida a alguna persona mayor, además hay una parte que tiene que ver con una elaboración propia, de que algo a la persona que tú quieres, tu papá, tu mamá, tu marido, está pasando por algo difícil y a veces eso además requiere un proceso terapéutico de acompañamiento, ¿sí? Pero yo creo que cuando uno cuida a alguien hay que primero educarse, por ejemplo, yo aprendí las transferencias. Cuando alguien está en cama, no es lo mismo tomarlo de una manera o de otra, porque si no, además te puedes como afectar el manguito rotador. Entonces, hay maneras que te alivian el cómo cuidar. Entonces, en eso, y ahora eso se ha avanzado harto, y sí para mí es importante, porque yo lo transmito además, porque estos sistemas, además hay que usarlos, ¿sí? Porque las cosas públicas, si no se ocupan, tienden a desaparecer, ¿sí? Y los cuidadores lo requieren. Entonces, por ahí hay información, hay que informarse, hay que cuidarse, o sea, y además aprender a cuidarse los cuidadores. Pero por otro lado, yo creo que pensando en los prejuicios, los edaísmos, hay una tendencia a infantilizar a las personas mayores, ¿sí? Y yo diría como una acotación. La persona mayor tiene capacidad de decisión hasta que su capacidad cognitiva diga lo contrario, ¿sí? Ahora, a uno le puede gustar o no gustar, como dijo, la decisión que toma. Eso es otra cosa, ¿sí? Pero la capacidad de toma de decisión se pierde en el minuto que yo no tengo la capacidad cognitiva para poder comprender y tomar esa decisión. Y hay muchas veces que por distintas razones se invisibiliza esa toma de decisión, y eso no es menor, porque hay veces que incluso ocurren situaciones de maltrato, abuso patrimonial, ¿sí? Y no, mamá, tú no estás en condiciones, entonces yo me hago cargo de la casa y no toman en consideración. O sea, hay varias situaciones de maltrato que hay que estar atento también, ¿sí? Y porque la autonomía, la toma de decisión, a veces se hace, a veces hay como una relación entre personas que pueda tener, es como si tengo muchas arrugas, muchas canas y camino medio lento, entonces parece que perdí mi capacidad de toma de decisión. Y la verdad es que no, incluso no pudiera no tener movilidad y tiene capacidad de toma de decisión. No sé si me explico. Por supuesto. Como, no va directamente relacionado, pero pareciera ser, que a mí me lo han dicho algunas personas que he atendido, así como parece que yo cumplí 75 y piensan que soy un niño, ¿sí? Ahora, muchas veces eso viene con buena intención. Viene con la intención, mamá, ya trabajaste, mamá, no hagas esto, y que viene con una intención de cariño y cuidado, pero el cariño y cuidado también tiene que ver con respetar las decisiones y los procesos de las personas mayores, ¿sí? Distinto es cuando ya la capacidad cognitiva empieza a tener alguna afectación y hay que ir pensando otras cosas, pero eso es por una situación de salud, ¿sí? Entonces, claro, no porque cumpla 90 años no puede tomar decisiones, ¿sí? Tiene que ver con otras cosas. Y
y ahí hay que tener ojo con la infantilización. A mí me ha tocado, por ejemplo, los centros diurnos, que son dispositivos sociocomunitarios donde las personas mayores van a realizar actividades sociales, a veces almorzar, tomar desayuno. Siempre, cuando yo trato de explicarlo, muchas veces me dicen, bueno, los jardines infantiles para las personas mayores. Entonces es como si existiera una relación directa entre la infancia y la vejez. Claro, no puede pensar porque son como los dos extremos, ¿no? Pero la verdad es que las personas mayores son adultos con su capacidad autónoma de tomar decisiones, ¿sí? No es lo mismo que un niño, ¿sí? No están en las mismas condiciones de cuidado. Y creo que hay que ir haciendo esas como distinciones. Me parece súper bueno el punto que tocas de no infantilizar. Y también quería rescatar el tema del maltrato que tú hablabas, porque el no infantilizar también tiene que ver con el cuidar. Y en ese sentido, como último tema quería abordar el tema del maltrato y de las violencias que tú ahí hablabas, el tema económico, por ejemplo, que muchas veces con buena intención, pero también hay otras ocasiones en que se utiliza los medios económicos para manejar a las personas mayores, pero sí también hay otro tipo de maltratos. Entonces, en ese sentido, ¿qué se sabe de la violencia que sufren las personas mayores? ¿Cómo se aborda? Hay un sistema. Yo pensaba que la violencia de género hoy por hoy está centrada en, no digo que en todo, pero está centrada en las políticas públicas en un determinado segmento mayoritariamente. No quiero decir que solo para uno, pero mayoritariamente en uno. Entonces, o sea, yo te diría que ahí sí que estamos súper atrás, ¿sí? Piensa que el Servicio Nacional de la Mujer, no me acuerdo el nombre ahora, equidad de las género. Casas de acogida para mujeres, las casas de acogida para mujeres víctimas de violencia hasta hace 8 o 10 años atrás quizás, eran solo hasta para mujeres con 59 años, 11 meses, 31 días. Entonces, si había una mujer mayor que tenía una situación de violencia severa, hasta hace unos 8 o 10 años atrás, no había un sistema que la acogiera, porque era vieja. Entonces, ahora eso cambió. Entonces, estamos con sonrisa porque eso ya cambió, ¿sí? Como no... Pero estamos pendientes, o sea, a nivel, yo lo pondría como en dos momentos. Uno, yo creo que a nivel de leyes estamos bastante más avanzados. Chile firmó la Convención de Derechos de las Personas Mayores. En el 2017, por ahí, se hizo una adecuación en la Ley de Violencia Intrafamiliar, donde ser cuidador de persona mayor es un agravante, ¿sí? Entonces, se incluyó en términos de la legalidad. En términos de tipología de maltrato, son las mismas tipologías que existen en otros momentos de la vida: violencia física, sexual, psicológica, económica, estructural e institucional, que yo creo que esas son un poco... El maltrato estructural tiene que ver un poco cómo se tensiona con los prejuicios, ¿no? Cómo ciertas concepciones no favorecen la integración, o como ciertas instituciones, por ser mayores, no se entrega el mismo servicio, ¿sí? Entonces, hay varias cosas que hay que ir pensando en términos de que las construcciones sociales y estos prejuicios, estos dadaísmos, no favorecen una sociedad un poquito más inclusiva. Y en términos de violencias relacionales, hay mucha negligencia, hay negligencia pasiva, hay negligencia activa, se funciona con los sistemas de protección judicial, tribunales de familia, fiscalía en casos de delito, hay delitos sexuales a personas mayores, ¿sí? Es algo que está aún más invisibilizado. Y es complejo porque tampoco hay tantas cifras como para poder respaldarlo, pero claro, 3 de 5 uno pudiera pensar, y la mayoría de las personas mayores además tienen 1 o 2 o 3 a veces tipos de maltrato al mismo tiempo. Entonces, es un gran tema que hay que pensar, yo creo que hay que pensarlo desde a nivel social, a nivel familiar, a nivel legal. Yo creo que está más o menos, siempre hay que hacer ciertos ajustes a nivel legal, pero también a nivel de sistema proteccional, ¿sí?
residencia, ¿no? Como orientaciones legales. Yo creo que ahí nos queda, hay harto más que antes, eso es muy bueno, pero todavía nos queda un camino como para desarrollar. Y en eso yo creo que, y es una postura personal, yo creo que todos los profesionales de salud tenemos que estar atentos al respecto de esos indicadores. No podemos ser los actores sociales y de salud los que invisibilizamos esta situación. Para trabajar en maltrato, ustedes lo saben bien, no es un tema fácil, ¿sí? Y es un tema que además genera mucha como dificultad emocional a todos los que están rodeando. Entonces, es un tema que requiere un abordaje como quizá un poco más complejo, ¿no? Pero que hay que relevarlo. Yo creo que lo ideal es que no ocurriera, pero pasa, ¿sí? Exactamente. Violencia de pareja, violencia entre hijos, ¿sí? Uh-huh. Bueno, Jimé. No dice nada más porque estamos en la hora. Sí, sí. Para ir cerrando, es muy importante lo que tú dices, en realidad, de visibilizar, y es tarea de todos los que estamos alrededor de las personas mayores, pero también desde, yo me quedo con una frase que tú dices, de valorar las trayectorias, y pasa por las instituciones, por las familias, por los amigos, amigas, estaba pensando en el rol de las escuelas también, de valorar las trayectorias de las personas mayores, cómo también las escuelas pueden involucrar a las personas mayores en su rol también. Nosotros mismos como... Pero imagínate un conversatorio con mujeres, con mujeres que hayan estado en la época de las flores o que hayan tenido que dar lucha feminista, ¿no? Claro. Por ejemplo. Claro. ¿Cómo rescatamos esas voces, esas historias que además los jóvenes no conocen? Exactamente. Como, yo creo que eso es súper bonito lo que se genera como con las experiencias intergeneracionales. Sí. Así que, bueno, te damos las gracias, Jimena. Ha sido, pero no sé, Vero, Milla, pero poco intervenimos porque estaba muy interesante lo que nos comentabas. Da para muchos programas, así que te agradecemos nuevamente estar aquí. Vero, Milla. Yo quiero agradecer también porque ahora soy más consciente de estos sesgos y también me gustó la frase de valorar las trayectorias. Creo que si tenemos eso en cuenta podemos crear como cosas muy bonitas. Sí, agradecer la instancia, agradecerte, Jimena, por esta gran temática, digamos, que muchas veces no se visualiza, porque finalmente vamos todos para allá. O sea, esto es un ciclo de vida en donde no sabemos muchas veces como familia, como personas, cómo abordar estas temáticas, pero es importante educarnos. Esa es la clave, finalmente, educarnos y bueno, seguir aprendiendo finalmente de lo que pasa con las distintas generaciones también. Así que agradecerte por estar hoy día con nosotros. Fue súper interesante, efectivamente no hubo mucha intervención porque da para largo esta temática. Sí. Así que, bueno, muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes en un nuevo capítulo de Género en Disputa. Un abrazo, buen fin de semana. Chao. En Radio U Central 107.1 FM hemos presentado Género en Disputa. Un espacio de conversación para pensar y repensar el género y la diversidad, junto a la conducción de Ángela Morales, Verónica Negme y Aranza Riquelme. Nos volvemos a encontrar la próxima semana.